Hola, bienvenidos a este podcast llamado Segundas Temporadas. Soy César Ricaurte y les doy la bienvenida, así como le doy la bienvenida a nuestros invitados de este programa. Hola, Yali Loaiza, periodista, presidenta de Fundamedios, además. Yali, bienvenida a este espacio. Hola César, muchas gracias. Me encanta estar aquí, me encanta empezar con estas segundas temporadas y iniciar esta conversación. Y también damos la bienvenida a Manuel Jiménez. Manuel, restaurador, escritor y un amigo entrañable de toda la vida. Gracias, Manuel, por estar aquí. Querido amigo, es un gustazo, gracias. Y la idea de este espacio, de este podcast, es tener una conversación transgeneracional, llamémosla así, ¿no es cierto?, en la cual vamos examinando un menú, una agenda de temas que van apareciendo en el país, en el mundo, en las vidas de cada uno de nosotros y en el de ustedes, pues, por supuesto, quienes están ahí al otro lado. Hace un calor tremendo, ¿no? En el estudio, sí, en este momento. A mí me invitaron a una conversación, pero realmente es un sauna, hermano. Voy a pedir que... Estamos sintiendo aquí todo arder. Sí, es que le veo acá a Nico que está... Es la primera vez que realmente me cuestiono si hay un calentamiento global, hermano. Bien, y los temas que vamos a tratar también están candentes. El fin de semana, bueno, en realidad ya hace algunos días, extraoficialmente se conocía que iba a haber una nueva vocera de gobierno, y el día lunes se oficializó la presentación de Carolina Jaramillo como nueva vocera de gobierno. La sorpresa, no sé si para todos, es que era digámoslo así, destacada vocera o miembro de la Revolución Ciudadana. No sé si llegó a militar, eso sí, también hay que matizarlo. No creo que militó nunca oficialmente en el partido o en el movimiento, pero sí tenía un discurso muy cercano y ocupó funciones en diversos espacios de la Revolución Ciudadana, con Fernando Alvarado, con Ricardo Patiño, con Elizabeth Cabezas de la Asamblea Nacional. Yalile, de hecho, Yali, me compartiste la tesis, además de la Flaxo, de la flamante funcionaria del gobierno de Daniel Noboa, y esa tesis no tiene desperdicio, ¿no? No, para nada. Es realmente, a partir de un análisis, tomando como referencia a Foucault, destroza a los medios de comunicación y señala que las redacciones actúan como verdaderos panópticos para domesticar periodistas, ¿no es cierto? O sea, más correísta que eso no podía haber. Más flaxoniano y correísta no podía ser. Así que, bueno, ¿qué opinan de todo esto? ¿Cómo ven este? Porque además no es el primer nombramiento, ¿no? De un funcionario. No, ya es como el cuarto, el quinto. Exactamente. No sé, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo creo que, empezando con una frase clásica que dice que Roma no paga traidores. O sea, parece que Olón sí paga traidores y que o la estrategia es tan brillante que no la alcanzo a ver, o es de un nivel de despiste político asombroso. O sea, Noboa dijo que es de centro izquierda, ¿no es cierto? O sea, él no coquetea con la derecha liberal, él no se acerca a Bukele ni a Milei, o sea, como, digamos, los mandatarios tendencia en el continente. Entonces, pero sí sorprende porque, o sea, no sacas de las filas de un día para otro a una persona. Alguien decía en el Twitter, es que esta señora sí, o sea, estuvo en otra posición y ahora ha cambiado. Sí, pero no en 72 horas. O sea, como para pasar de la trinchera enemiga a ser vocera del capitán del equipo. O sea, a mí me parece que es porque brutal. En la campaña criticó a Noboa. Y bueno, como primer acto de vocera, después de los 5 anuncios que hizo relativos a medidas del gobierno de Noboa, la próxima acción es insultar a un periodista. Así es, a mí me parece que ahí hay algo interesante y es que al menos, como comparto con Manuel, al menos que la estrategia sea tan inteligentemente planeada que para nosotros, el común de los mortales, no sea evidente. A mí lo que me parece que esto demuestra es que el presidente no tiene cuadros, no tiene perfiles, tiene recomendados. Me parece que
que puede tal vez Carolina Jaramillo ingresar así a Carondelet. Y me parece que el problema además de fondo son los libretos, ¿no? Tú lo decías en tu columna publicada recientemente, que es un poco traer esa enseñanza, esa escuela de pensamiento de lo que fue la persecución a los medios, el linchamiento mediático, digámoslo así en sus términos, la persecución contra aquellas voces incómodas, traerlas a esta actualidad. Y es un poco lo que hemos visto en estas primeras horas de su cargo como vocera oficial, porque claro, podríamos criticar sus antecedentes como antecedentes, pero el momento en el que ella, en el ejercicio de sus funciones, insulta no solo a un periodista, sino que ese periodista termina siendo ciudadano, nos da cuenta de que o ella no entiende que su espacio personal no puede ser visceral porque ya habla en nombre de la institución, o que ese va a ser un poco el sentir para los siguientes 4 años. O sea que tiene la anuencia de alguna forma del presidente y del gobierno para hacer lo que está haciendo. O sea, eso es lanzar los insultos, en este caso contra Martín Pallares. Porque establece un tono, y establece un tono de gobierno. O sea, yo veo muchas cosas que me resultan caricaturescas. O sea, primero, o sea, la imagen de Carondelet atrás, igual que la imagen de Casa Blanca para Caroline Leavitt, o la imagen de la Casa Rosada para Manuel Adorni, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí la intención, pero claro, como bien decía un meme, o sea, Adorni es el que compras en Amazon y la vocera es lo que compras en lo que te llega de Temu, ¿no? Porque claro, o sea, ella tuitea como un troll cualquiera, o sea, creo que son palabras tuyas. Tuitea como un troll y no sé si la estrategia es marcar la cancha de una manera tal en que todos entren, digamos, en una fila ordenadita, porque aquí hay alguien que ladra fuerte, no habla fuerte, ladra fuerte. Entonces creo que hay una precariedad, ¿no?, en la construcción del discurso de ella. O sea, y los discursos precarios se construyen sobre pensamientos precarios. O sea, si vas a soltar las vísceras, ok, en tu Twitter es una cosa, pero en la vocería de la presidencia de un país que declaradamente está en una guerra interna y con una crisis de un tamaño monumental, realmente lo que estás haciendo es poniendo leña al fuego y precisamente poniendo sobre la hoguera que estás alimentando a los que podrían ser tus posibles aliados. Claro. O sea, en el caso de Martín Pallares, digamos, es un periodista que opina fuerte, sí, pero no desde el irrespeto, digamos, ¿no? O sea, no desde la cosa personal. O sea, creo que el ad hominem habla muy mal de las credenciales de la vocera. Y quizás de forma, además, innecesaria, porque el tuit original que motiva el comentario, el insulto de Carolina Jaramillo, de Martín Pallares, era un... O sea, era un tuit de Pallares. Un tuit de Pallares. O sea, yo lo que creo también en esta discusión es que podría ser también esto parte de un poco el pensamiento, tú lo mencionabas ya, el tema de la tesis, y un poco de ese pensamiento escrito en términos académicos traído al ejercicio de su función. ¿Por qué? Porque ella en su tesis describe básicamente que los periodistas de los medios privados, en lugar de ser un contrapeso en una democracia, como cualquier voz que pueda estar en el ecosistema mediático, son personas útiles, adoctrinadas en las redacciones. Entonces el buen periodista es quien responde a los intereses empresariales o de poder de aquella redacción. Una imagen completamente desfigurada, pero que ya nos dice lo que ella puede traer al ejercicio público. Entonces, además hay un término que utiliza es domesticado, ¿no? Domesticado. Es domesticado por esa estructura panóptica que es esa traslada a las redacciones de los medios de comunicación. Además hay una cosa, el propio título de su tesis dice de la censura a la autocensura. Entonces a mí me parece que parte de las estrategias de deslegitimación cuando son ataques verbales, en este caso un insulto, por ejemplo, no es tanto el mensaje para Martín. Martín, él mismo lo ha dicho en su Politizados de hoy. O sea, a mí me da un poco igual lo que diga. No es para Carlos Vera, porque Carlos Vera ha dicho lo mismo, me da igual lo que digan de mí. Es el mensaje para quienes tenemos que ir cada lunes a cubrir su rueda de prensa
y que ya vas a tener un, más cuidado, para ¿cierto? no enojarla, porque no quiero que me insulte o porque no quiero que luego no me vayan a dejar entrar a la rueda de prensa, porque los periodistas en ejercicio de reportería necesitamos esos espacios para poder preguntar, para poder cuestionar. Y no sé si en las ruedas de prensa nos va a decir, sí, usted el pendejo que me cae mal, pero es un poco la amenaza, Que era un ¿no? poco lo que sucedía durante la época del correísmo, ¿no, Manuel? Es decir, había, el estado de propaganda tenía dos caras, ¿no? Y una cara era la construcción de un enorme músculo mediático, ¿no es cierto?, alrededor de los llamados medios públicos, que en realidad eran medios al servicio del partido y del caudillo. Y por otro lado, justamente el insulto y el acorralamiento hacia los medios de comunicación independientes y hacia cualquier forma independiente del relato del poder, ¿no? Esas eran las dos partes. Estamos viendo ante el nacimiento de un nuevo aparato de propaganda. ¿Qué ves tú en esto de similitudes con ese aparato? Yo veo, sí, o sea, si es que estás en el proceso de construir un poder total, fuerte, radical, central, y vas a construir un aparato, un altavoz también que se eleve sobre el griterío. Pero este aparato normalmente en un país, digamos, de distinta raigambre cultural como la Argentina, o sea, produce un vocero como Adorni, por ejemplo, que está por arriba, ¿no? Que respeta, que opina fuerte, pero que opina con una calidad y con un nivel de construcción discursiva que es impresionante. Es impresionante. Yo oí la entrevista, la vocería de ayer, su primera exposición ante los medios, y realmente las falencias son incluso de orden sintáctico. O sea, creo que, o sea, no da la talla, o sea, por ningún lado da la talla. Entonces yo lo que creo es que sí, se está construyendo, digamos, sobre los pilares de lo más fuerte que sostuvo el discurso del correísmo, que es este aparato de propaganda así como brutal, avasallador. Pero creo que se está haciendo mal, o sea, se está haciendo mal porque en general el país vive una caída brutal del nivel del discurso político, ¿no? O sea, si ves una asamblea de los años 80 con una asamblea de ahora, o sea, ves que realmente hay una pobreza. Cuando ves a Sari Freche, por ejemplo, ¿no? Es un declive, yo te diría que no es solo político, sino civilizatorio. O sea, es una caída así brutal hacia la idiocracia, ¿no? O sea, el gobierno donde el que menos luces tiene, más fuerza demuestra. O sea, es una animalización de la política, ¿no? Creo yo que es un golpe brutal para todos los que votaron con cierta esperanza. Y te diría algo más, o sea, yo empiezo a extrañar al gobierno anterior, que al nuevo, ¿no? O sea, el del mismo Novoa, porque pero, claro, hay un... otra fase. Claro, hay una caída del discurso, pero brutal. Sí, yo creo que además a mí me gustaría como traer un poco a colación lo que ha desatado tenerla a esta vocera, a Carolina Jaramillo, pendejeándolo a un periodista en redes sociales, porque también tiene sus defensores, ¿no? Claro, o sea, claro, tiene sus críticos, pero tiene sus defensores. Y aquí me parece que es importante hacer un par de aclaraciones o poner un par de puntos sobre la mesa. Muchos de los defensores de Carolina Jaramillo dicen, es que va un poco por el tema de género, ¿no? Es que como es una mujer, entonces ahí sí le dicen que es rabiosa, un poco refiriéndose a los términos utilizados por los politizados sobre Carolina Jaramillo y sobre sus actuaciones. Por ejemplo, yo escuchaba el episodio de hoy y claro, le decían, su actuación es torpe o es poco elegante. Y entonces, claro, me parece que en los tiempos donde discutimos acerca de la violencia simbólica debemos pensar y poner en la discusión también el tema de el lenguaje y si esto tiene un sesgo de género, pero me parece que es muy importante, y esto los defensores de Carolina Jaramillo no lo abordan porque me parece que el argumento es demasiado sólido, el estándar no es igual. El estándar con el que se mide y se cuestiona a una funcionaria de gobierno, a una funcionaria pública, no es igual con el que se le cuestiona a un periodista, por varias razones, pero principalmente porque esa funcionaria representa al Estado. Y hay otra cosa. Los defensores, muchos de los defensores de Carolina Jaramillo no son simpatizantes del gobierno de Noboa. Más bien son
enemigos de los periodistas a los que ataca o de los actores de opinión a los que ha atacado, entonces por eso le aplauden. Porque les cae mal Martín Pallares, porque les cae mal Carlos Vera, porque les cae mal cualquiera de esos. Y en ese contexto, entonces no estamos hablando de defensores que aplauden la integración de múltiples voces al palacio, sino de personas que aplauden siempre y cuando les ataquen a sus enemigos. Y eso es también actuar con sesgo y defender con sesgo, porque si hubiese sido al contrario, si hubiese estado allí un Pallares pendejeándole, no digamos a una mujer periodista, pero pendejeándole a algún periodista tal vez identificado o afín a la oposición de Daniel Noboa, al correísmo, hubiesen puesto el grito sobre el cielo. Claro, exactamente. Entonces, allí no hay cuestionamiento. Es un poco como si contratas a una persona para que atienda la recepción de Corporación Noboa y te recibe, tú le caes bien al presidente, por eso te invita a la Corporación Noboa y te recibe y te dice buenos días, pendejo, o sea, pase, ¿no? Usted me cae mal, acuérdese lo que yo le dije antes. Entonces, claro, la dimensión es esa, o sea, es la cara por la que entras en relación mediática con el gobierno. O sea, es la portería, viejo. Entonces, soltarse algo así, a mí me parece brutal. Y además de esconderlo detrás de la vieja confiable, ¿no? O sea, el género, no sé, a mí me parece una cobardía, ¿no? No tiene, porque algunos de los defensores, como por ejemplo, Janedy Nostroza, o sea, es una periodista con larga trayectoria y con unas formas y una calidad que dista mucho de su defendida, ¿no? Entonces, no sé qué estamos defendiendo aquí. ¿Que llegó mi amigo a un espacio de poder o que se está construyendo un nuevo estado de propaganda, ¿no? Claro, y yo creo que allí el respeto en el disenso no es una gentileza, no es un gesto de cortesía. Es básico en un sistema democrático, porque si no estamos cayendo a la deriva autoritaria. Claro, y con ese puesto además de vocera del gobierno, en el cual, y en un tema que creo que mencionaste tú, Manuel, estamos en medio de un conflicto interno, en el cual se necesita aliados. Y los periodistas que insulta a Carolina también eran aliados del gobierno, o sea, de alguna forma tomaron posición durante la campaña a favor de Daniel Noboa, claro que sí, de su proyecto político y lo que representaba, ¿no? Y como tú dices, en la primera invitación, vamos. O sea, usted pendejo, siéntese en paz, hermano. ¿Qué es esto, digo? Sí. Y yo creo que allí también el problema es que los políticos, sus asesores en comunicación, las autoridades no entienden que así como su trabajo, en el caso de la vocera, es llevar los mensajes del gobierno y responder preguntas, el trabajo de los periodistas es cuestionarlos. O sea, eso es parte de lo que nosotros debemos hacer preguntas, incluso las incómodas. Y si no logra entender eso, porque si mañana yo llego a la rueda de prensa y le hago una pregunta incómoda o le caigo mal por cualquier razón, no sé, porque no le gusta cómo me he visto o lo que sea, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Me va a insultar? O aquella vieja máxima seguridad, retiren a la señorita, por favor, o sea. ¿Entiendes? O sea, curiosamente, recordemos que uno de los primeros disidentes con la prensa, aparte de cuando le expulsa del Palacio de Carondelet a Emilio Palacio, claro, Rafael Correa, en una de las primeras sabatinas le expulsa a Emilio Palacio, Carlos Gijón se va también del... Pero uno de los siguientes incidentes graves es el de la seguridad presidencial echando de Palacio a Janedy Nostroza. Exactamente. ¿No es cierto? Del pretil de Carondelet. Retiren a la señorita. Es incómoda. Y a mí me gustaría ver también cómo como periodistas vamos a reaccionar cuando eso suceda. Si a alguien lo sacan de el lugar donde estamos, de la sala de prensa, porque le cayó mal a la vocera, ¿qué vamos a hacer? Me refiero, ¿nos vamos a quedar allí, los periodistas, o vamos a decir, oigan, incluso ese periodista que me cae mal porque no comparto su forma de pensar o sus formas de ejercer el oficio, ¿voy a dejar que lo agredan de esa forma? ¿O también voy a parar e irme? Porque yo también no sé si es que el gobierno y las autoridades han entendido que los periodistas somos un pilar importante en la democracia, no solo para comunicar lo que ellos quieran decir, sino porque ya quisiera ver un día sin coberturas de nada. Absolutamente. Y justamente en ese punto quiero entrar a esto que también
mencionábamos hace un momento, que es el tema del conflicto interno, la inseguridad, la violencia, ¿no es cierto? Esta mañana estamos grabando este programa el 2 de junio. Se liberó un informe de ACLED, una organización internacional, describiendo un poco el modelo de seguridad del gobierno. Y con algunas cuestiones interesantes que si bien se han dicho en el pasado, pero reunidos en un solo informe me parecieron sumamente interesantes. Por ejemplo, el hecho innegable de que en este momento Ecuador es uno de los países más violentos de América Latina y este año marca un récord histórico en la violencia, en el número de asesinatos. Uno de los primeros actos de gobierno es haber mandado esa ley de economías criminales a la Asamblea Nacional, que ha sido ya severamente modificada en la Asamblea Nacional. Todos los juristas señalaban que esa ley no iba a pasar por los filtros de la Corte Constitucional por varias razones, pero a lo que les quiero plantear, estamos viendo un modelo de lucha contra el crimen organizado, de seguridad, o sea, ¿existe realmente un plan por parte del presidente Daniel Noboa que nos está revelando todo esto que está pasando actualmente? Y si el caso es que no existe, ¿no será que justamente el aparato de propaganda lo necesitan para tratar equilibrar. de ocultar que no hay ningún plan en realidad, o que no hay resultados, por lo menos, de ese plan? Creo que es una buena pregunta para la vocera. Porque en la próxima rueda de prensa, pero por favor, ten cuidado que no me saque. Es que es súper complejo porque eso es algo que se ha venido reclamando, ¿no? Como un poco saber al menos las líneas gruesas. Alguien nos decía a los periodistas, no, es que en temas de seguridad no se les puede contar. Y nadie nos está diciendo nadie les pide que nos digan dónde va a ser el siguiente operativo, pero al menos las líneas gruesas no se han dibujado. Ahora que dices líneas gruesas, no sé por qué pensé en presidente de Colombia, pero bueno. Que estuvo en Manta recién. Pero, claro, a ver, yo pienso que hay un tema de articulación. O sea, si tú eres un médico y vas a tratar un cáncer agresivo, no abres pues con el bisturí y empiezas a dar machetazos sobre el tumor porque se va a esparcir. O sea, necesitas un medio de contener, necesitas análisis para contener los efectos de esa extirpación, porque en algunos casos el analista te va a decir, no extirpe el tumor porque se va a multiplicar. O sea, ya el paciente no tiene remedio. En este caso no hay como abandonar al paciente. Pero si tú entras a machetazos contra el tumor, te va a esporular y se va a hacer una metástasis, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que, claro, hay una multiplicación del número de demandas en un 37% en el último año. Sí. Y la violencia ya no es de grandes estructuras articuladas, sino de pequeñas organizaciones que se pelean las esquinas y se pelean espacios de tráfico muy pequeñitos. Entonces, yo creo que de alguna manera ya pasamos una línea roja en donde ya no hay marcha atrás respecto del uso del monopolio de la fuerza y de manera contundente contra estas manifestaciones, ¿no? O sea, esta línea ya se pasó. No es deseable, no es admirable, no es bonita, estéticamente es atroz, moralmente es difícil de digerir. Ya pasamos la línea, o sea, estamos en guerra. Pero si no haces medidas para contener lo que causa esto, realmente va a haber un problema. El otro día yo me reunía con un sacerdote de una alta autoridad en la curia por unos temas artísticos, no nada que ver. Y él decía que en una reunión con el presidente Noboa, el presidente con cabeza gacha meditaba sobre 5 puntos calientes y decía, bueno, hay que poner escuelas, hay que poner hospitales, hay que hacer temas respecto a juventud, salud, canchas, deporte. Y decía, y también, yo no sé por qué no tenemos iglesias de ahí, decía, ¿no? Y los primeros sorprendidos eran los sacerdotes. Yo creo que ahí hay un tema de códigos, ¿no? O sea, vives en una sociedad anómica que se viene perdiendo de la norma y errando, digamos, por cualquier límite que te permita tu apetito. Desde
hace muchos años, o sea, desde las grandes migraciones producto de la dolarización y del corralito, digamos, a nuestra manera, familias desestructuradas y luego tienes el COVID y luego tienes, entonces, claro, no hay códigos morales, no hay quien importa. Y vino el correísmo, sacó las clases de cívica, o sea, no hay quien imparta, digamos, como una estructura básica que al país adolescente le diga, estos son los límites. O sea, cuando tú permites que un niño haga lo que le da la gana, el niño sufre y tú sufres y la gente alrededor no lo soporta porque el niño no encuentra barreras y se neurotiza. Este es un país niño neurotizado por la falta de límites. Porque además, claro, concomitantemente a eso tienes un aparato judicial que no funciona o cuyos elementos caen en la lenidad, o digamos, de la mañana a la noche aparecen nuevos millonarios en las cortes, ¿no? Y la impunidad es precisamente lo contrario que se necesita. Entonces, si no hay un golpe de timón sobre las estructuras criminales y sus socios judiciales, o sea, la impunidad es como el efecto llamado, el efecto llamado al crimen, ¿no? O sea, vengan, denle, o sea, aquí hay una batería de abogados que te sacan en la tarde, o sea, tú robas en la mañana y yo te saco en la tarde. Entonces, si eso no se contiene, creo que vas a experimentar, por ejemplo, lo que experimenta la policía, que debe ser el trabajo más frustrante del mundo ser policía en Ecuador. Haces un trabajo de inteligencia, capturas a una megabanda y en la tarde están sueltos y tú tienes que protegerte para que no te maten. O sea, muy frustrante y la policía lo manifiesta cada vez con más recurrencia. O sea, oigan, atrapamos esta banda en flagrancia y en la tarde el juez suelta a asesinos, a sicarios, a secuestradores, a extorsionadores. Yo creo que el verdadero cáncer que genera esta metástasis hay que buscarlo en la lenidad judicial. Aunque también, Yali, se ha visto que las fuerzas de seguridad también están contaminadas por temas de corrupción y por las bandas criminales. Recién hubo una operación en la cual se capturó a un teniente del ejército, si no estoy mal, que pasaba los planes, ¿no es cierto?, Sí. de intervención de En las el fuerzas oro. de seguridad a grupos criminales. Es decir, en muchos aspectos, la lucha contra el crimen organizado no ha avanzado. Temas de depuración de las instituciones, tanto judiciales como fuerzas de seguridad. La frontera norte, y ya que hablábamos del presidente de Colombia, ¿no es cierto?, que vino acá bueno, a hacerse por manta y a pedir la libertad de Jorge Glass. El tema es que la frontera entre Ecuador y Colombia, la frontera del lado colombiano está llena de droga, de plantaciones de droga. Y no hay ningún esfuerzo binacional o de los estados combinados para combatir eso. Y lo tercero que decía Manuel, y está en el informe, este tema de conquistar los barrios, los territorios. En ninguno de esos aspectos se ve ninguna acción o nos estamos equivocando y de pronto sí hay acciones de gobierno al respecto, pero no lo sabemos. Yo creo que hay varias cosas importantes. Me encantó la analogía de ese país neurotizado. Yo agregaría que más que un niño me parece que es uno de esos adultos que sabe que tiene muchas frustraciones, pero se niega a hacer terapia. Más o menos así, porque a un niño, bueno, al menos se tiene la esperanza que en algún momento termine su proceso de desarrollo, pero aquí es como que no, aquí sabemos que estamos mal y a veces nos gusta porque normalizamos incluso eso, y yo creo que allí se une con el tema de la depuración en las instituciones, porque recordemos qué pasa con la policía. El presidente Guillermo Lasso, cuando estaba en su mandato, prometió graduar a miles de policías y sus propios ministros de seguridad le decían, la formación de los policías tiene que cambiar, porque si los gradúas en 6 meses, la mitad son para las mafias, la mitad son corrompibles. Y es lo que hemos visto, ¿no? No solo en la policía, también en las Fuerzas Armadas. Y eso que las Fuerzas Armadas tienen una formación, digamos, de muchísimos más años antes de estar en campo, pero la depuración es necesaria. El problema es que si depuramos, ¿con quiénes los vamos a reemplazar a los depurados? ¿Y cuáles van a ser los nuevos procesos para que no nos entre ningún infiltrado? Luego, con la declaratoria de conflicto armado interno se produce
algo que las Fuerzas Armadas lo anticipaban en algún momento. Mientras ellos están cumpliendo labores de seguridad interna, ¿quién está en las fronteras? Las personas tampoco son ilimitadas. Y una frontera tan difícil como la nuestra, porque es muy selvática, es muy fácil también de ser penetrada. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa también con el saber aprovechar eficientemente los recursos del Estado? En este caso, el personal militar. Si los tienen patrullando en las calles, ¿quién cuida la frontera? Es que lo que dice Yanile tiene muchos matices, ¿no? Porque, claro, es esto que dices de utilizar adecuadamente los recursos del Estado, optimizar el gasto. O sea, la realidad te da una bofetada en Quito. O sea, tú sales y en cada esquina, en cada semáforo, hay 2 o 3 policías de tránsito que no dirigen el tránsito, que chatean todo el día y que tampoco tienen competencia sobre el crimen. Entonces, claro, nosotros no somos un Estado federal, pues para que Quito se maneje, digamos, de una forma distinta. De una forma distinta. O sea, somos un Estado que tiene exigencias. Entonces, esas millones de dólares de recursos que se gastan, por ejemplo, en las agencias de control metropolitano, en la agencia de tránsito, yo particularmente, claro, que me digan regresivo, yo haría devolver la competencia a la Policía Nacional, porque tienes una explosión de crimen y tienes 3 uniformados en la esquina que solo se ocupan de perseguir al que infringió el pico y placa. Entonces, ¿cuántos miles de dólares le cuesta ese servidor inútil al Estado? ¿Cuánto le cuesta a Quito? Una ciudad que está súper endeudada y que tiene temas candentes. O sea, toda la migración que está viniendo desde los barrios calientes en la costa, por la presión militar, porque asaltan las casas, porque está viniendo a barrios de Quito. O sea, tienes ahora una explosión en ciertos barrios del sur de Quito muy violenta. O sea, tienes bandas que están migrando de las zonas calientes hasta estas zonas que son más relajadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay varias cosas. Y por otro lado, creo que la falta de continuidad institucional produce cosas. Hace muchos años recuerdo haber hablado con un amigo que era funcionario de seguridad en el correísmo y me decía respecto del barrio de la Mariscal, es que esa zona nosotros ya dimos por perdida. Hace 10 años. Por perdida. O sea, la policía ya no entra a controlar a las mafias. En ese tiempo nigerianas, haitianas, cubanas también. Y ahora tienes una desolación en todo ese sector que podría ser una fuente de ingresos, de trabajo. La zona turística, y puede seguir siendo porque es una zona patrimonial. O sea, no es una zona de casas cuadradas, es una zona que proyecta belleza y que con muy poca inversión podría volver, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un abandono del Estado. Entonces, eso que pasa en la Mariscal se reproduce, imagínate, si esto es en la centralidad, ¿qué sucede en la periferia? ¿No? Y además creo que hay otra cosa en temas institucionales que hacer con respecto a la policía, las Fuerzas Armadas e incluso al sistema judicial. Ya sabemos que el sistema judicial es corrupto, pero también suceden otros procesos que evitan, por ejemplo, el tema de las detenciones. El propio informe decía que de todas las detenciones masivas, apenas 3 de cada 100 aproximadamente quedan se judicializan. Wow. Entonces, ¿cuál es el problema allí? Un parte mal hecho impide que el proceso se avance. ¿Y qué es lo que sucedía al inicio del conflicto armado interno, según algunas fuentes a las que pude consultar? Que los militares que aprendían a algunas personas en delito flagrante o en un allanamiento, el momento en que les entregaban a esos detenidos a la policía, no querían en el parte poner su nombre, es decir, el nombre del militar, porque decía, es que luego me va a buscar a mí, me va a amenazar a mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Ese parte ya no tiene la información correcta. ¿Cómo se judicializa? Entonces, sí, claro. Yo estoy segura que hay fiscales, que hay jueces que son corruptos y que benefician a este tipo de criminales, pero también creo que es cierto que allí en estas riñas, porque hay riñas institucionales entre las Fuerzas Armadas y la policía, también deben saldarse. Y nada más quisiera agregar esto ya para un poco cerrar, y es que no podemos dejar de lado el tema de lo que en Colombia se llamó los descartables. ¿Cuántas personas de esas detenciones masivas son realmente pertenecientes a estas bandas? ¿O estamos todavía, la policía o nuestras fuerzas de seguridad está todavía actuando con esos perfiles criminológicos que nos dice que un
un delincuente tiene cierto color de piel, ciertos rasgos o cierta vestimenta. O sea, eso también tenemos que verlo porque, aunque en medio de una guerra pueden existir errores y abusos, tampoco podemos normalizarlos o callar. El tema de las desapariciones forzadas en manos de los militares me parece que es importante verlo, porque no se puede, o sea, esto ya pasó en Colombia y tenemos que vernos en esos reflejos. Los falsos positivos se dieron porque había una presión institucional ante las fuerzas del orden para que presenten resultados numéricos. Tantos guerrilleros matamos en tal lugar o tantos guerrilleros fueron abatidos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las Fuerzas Armadas de Colombia? Buscar a chicos desempleados de las periferias de Bogotá, llevarlos, en teoría, a trabajar a sectores alejados y en medio del camino fusilarlos y ponerles traje de guerrillero. Y entonces ahí sí decían, nuevamente hemos abatido a cierto número de criminales. Cumplimos con la cuota del mes. Y cumplimos con la cuota como del si mes. De vender camionetas entonces, se tratara. Claro, y yo no sé si han escuchado las propagandas del gobierno en el tema de seguridad, pero van un poco por el número. Miles de no sé cuántos aprendidos, tantos abatidos. ¿Y qué va a pasar cuando tal vez las fuerzas del orden no tengan la capacidad para capturar a las personas, a los malos, y empiecen a capturar a los buenos por los que nadie quiere pelear? ¿Lo vamos a normalizar? Me encantó tu frase final. Sí. Muchas gracias. Vamos a anotar. No, y además, en bronce. O sea, el tema es que además estas cifras que presenta el gobierno es de gente que está en las calles, pero el crimen organizado infiltrado en la política, en la justicia, claro, en los empresarios, etcétera, en lo exclusivo, etcétera. En las élites de la exclusividad. Claro, yo veo que caen dos personas, dos hombres, con chancletas, con zapatos deportivos, subidos en una motito china que vale $800, ¿no? Y esos son los que abatidos, ¿no? O sea, y claro, ¿y quién está arriba? O sea, ¿dónde están los bancos lavadores? ¿Dónde están las empresas fantasmas? ¿Dónde están los supercapitales que son quienes dirigen esto? O sea, yo entiendo cómo funciona la inteligencia. O sea, no es que encuentras a un vendedor de droga en la esquina, le metes precio y se acabó. No, le sigues por años hasta descubrir cuál es la cadena. Eventualmente se dan golpes importantes, como el que dieron ayer contra la estructura familiar de lavado de Fito, ¿no? Pero creo que sí, es peligroso esto que dice Yalile, porque así funciona la fuerza pública también en Quito. O sea, necesito 50 multados de pico y placa hoy, y entonces a las 4:30 de la tarde el policía está en la esquina preocupadísimo porque no ha cumplido sus 15, ¿no? Claro. Así es. Bueno, esta conversación ha sido realmente muy, muy enriquecedora. Gracias, Yale. Manuel, Yale, si tú que eres aficionada a la cocina, ¿cuál sería el menú un menú para compartir? Este momento? Bueno, seguramente habría vino. Habría vino. Y cordero con... el vino, además, que tiene que ser el lobo con piel de cordero. El lobo con piel de cordero. Ajá, me parece que ese es nuestro... Y lo dices así mientras yo tomo whisky. No es cordero con piel de lobo. Cordero con piel de lobo. No estoy... Cordero con piel de lobo, creo que es. Lobo con piel de pero cordero. Que yo creo que retrata muy bien lo que hemos conversado. Pero sin duda no faltaría el vino. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con pescado, digamos, curtido, así que seguramente tendríamos de entrada tal vez, no sé, tal vez salmón, pero en su presentación, como digo, más oriental, ¿no? Como estas pequeñas láminas de salmón, que en este momento se me fue el nombre. Como carpaccio de... Sí, carpachos de salmón. Y seguramente el plato fuerte yo lo acompañaría con riquísimo. Y el plato fuerte yo lo pondría con algo que quede muy bien con el vino tinto. En este caso, el vino que hablábamos es un Merlot. No, es un Malbec. Es un Malbec. Entonces yo pediría tal vez allí algún tipo de lomo, por ejemplo, de lomo fino. A mí me gusta principalmente 3/4, sé que a otros les gustan otros términos. Y de postre sería algo con chocolate, creo yo. Eso sería mi menú. Tuve la oportunidad de estar en Loja por razones personales, que es además la tierra de Yalile, y realmente disfruté la comida. O sea, y había un sitio especialmente que regresé un par de veces,
que era una parrilla llamada Morelia. Qué buena carne. Es delicioso. Me hiciste acuerdo en este momento porque había además una que era un lomo lojano con un chimichurri lojano espectacular. Realmente. Sí, es buenísimo este Estoy lugar. pensando que esto es un ataque personal, compañero. O sea, estoy pensando en el vino, estoy pensando en el chimichurri viejo y uno aquí tomando whisky. O sea, por favor, tengan un poquito de madre. Yo ya te iba a pedir, Manuel, la banda sonora. ¿Cuál sería La el banda disco que sonora, pondrías wow. De esta conversación. Después de O sea, la- pondría un chill out para salir del estrés de la conversación, porque son temas fuertes, ¿no? O sea, picantes. Yo pondría a Beck. Uno de esos discos así, of Changes, Sí, ¿cierto? De sí, esa fase. de esta Es fase fascinante. alucinante, porque, o sea, transmite un estado de ser, ¿no? Ujú. Transmite un estado de ser, o sea, no es esa onda picante de principios de los 90, es una onda madura, muy con espíritu Bowie, Ujú. pero con mucha electrónica, mucho de Brian Eno, Ujú. y además una tesitura en la voz que es fantástica, porque no es una voz forzada, no es una voz que alcanza, digamos, los registros altísimos de los 80s, 70s, de las grandes bandas, no, es una voz Más bien como moderada, que susurra educada, muchas veces, muy, ¿no? O sea, muy suave. ujú. Entonces, ese mood a mí me ha tenido cautivado algunos meses, ¿no? O sea, cuando quiero como bajar la velocidad, Ujú. meterle el freno al estrés y entrar como en el estado de conciencia del momento, Beck. Genial. Con la recomendación Voy a- gastronómica de Yanine. Con vino. Me parece que deberíamos materializar eso. Sí, Sí, sí. vale la pena. O sea, y a mí no me preguntes Creo- de comida porque tienes que invitarle a mi mujer para eso. Sí. Es mi representante en tema gastronómico. Pamela, a la que mandamos un gran abrazo, es una extraordinaria cocinera, como también la Vero, que muchas Sí, veces se luce, ¿no? Pero bueno, y esto nos invita capaz que si hacemos el programa más tardecito para darle paso a Podemos hacer un programa cocinando. esa podría ser una... Y con una- musiquita de Cocinando con Cristi Ricaurte. Bien, muchísimas gracias, queridos amigos. Yani, Manuel, esperamos tenerlos muchas veces aquí. La idea es, de hecho, que sean panelistas permanentes, que podamos tener estas conversaciones una vez a la semana por lo menos. Y bueno, también a todos ustedes invitarlos a que lean mi blog. En primer lugar, quisiera invitarlos a que revisen los textos sobre algunos de los temas que hemos conversado este día, segundas temporadas.blogspot.com, pero también va a haber otros materiales que quizás sea también disfrutable, va a haber reflexiones estoicas, hay música, etcétera, etcétera, hay vivencias personales muy Una noche con intensas. Sabe. Una noche con Ajá. Sabe, sí. No, yo No se les confundan de recomiendo. Sabe, pero. No. No, yo estaba pensando. Y también, por supuesto, síganos, suscríbanse a este podcast en Spotify, en las plataformas, diversas plataformas, en Spotify en especial, pero también vamos a estar en el canal de YouTube, ¿no? Esto también se va a transmitir por el canal de YouTube, es decir, vamos a hacer multiplataforma. Así que eso, un fuerte abrazo. No me Eso. contuve. Adiósito.